Bien, bueno, muy buenas tardes a todos y todas los que están presentes tanto en presencial en el SWAP como a través de la señal que estamos haciendo por Teams. Agradecerles un día viernes por la tarde. Creo que es una demostración de que hay una amplia ganas de aprender en torno a esta temática. Agradecerle a nuestra invitada especial que prontamente la vamos a presentar. Y comentarles que estamos en un nuevo encuentro SWAP. Este encuentro SWAP es un encuentro SWAP extra programático que estamos muy contentos de que ocurra porque de alguna u otra forma relevamos la importancia de ciertas temáticas que creo que hay que colocar en la palestra. De alguna u otra manera empezar a hacer este tipo de acciones de difusión y de educación en torno a las distintas temáticas que trabajamos como SWAP. Hoy día, el turno de poder abrirnos las puertas del conocimiento en una temática muy específica está a cargo del Departamento de Estudios, Información y Monitoreo, que está, y para eso tenemos a la jefa del departamento, que es Danisa Moya, la cual nos va a presentar a la expositora brevemente acerca de ella y posteriormente vamos a comenzar con la charla. Danisa. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros asistentes que están acá. A ver. Así no, ya, ok. Y también a los colegas que están en regiones. Tuvimos algunas sesiones del IDE, de la gobernanza IDE, así que yo creo que con muchos de ustedes ya hemos estado interactuando. Efectivamente, esta es la primera sesión que tenemos y esperamos que vengan muchas más, donde podamos ir profundizando en distintos contenidos que son importantes para el servicio, desde nuestra perspectiva del departamento DEIM, todo lo relativo a inventarios de ecosistemas, inventario de ecosistemas terrestres, de especies, marinos, así que por ahí vamos a ir tratando de generar instancias de retroalimentación que nos permitan también entusiasmarnos, ver técnicas nuevas, salir un poco del edificio o de nuestra institución y poder así generar interacciones. Así que hoy día les traemos a una gran expositora que es geógrafa, bióloga marina, que se llama Alejandra Moras. Aquí te pasamos a invitar a este sector. ¿Ya? Y que tuvimos la suerte de tomar justamente hace poquito contacto con ella y ella está en Canadá actualmente, radicada, y justo por estos días venía a un congreso de mapeo de mapeadores de algas. Entonces, y justo por esas casualidades de la vida logramos que estuviera acá presentándonos a la gente en el SBAP, primero en una charla de divulgación para entusiasmar con esto. Recordemos, bueno, y lo va a profundizar Alejandra, que los bosques de algas son un tipo de ecosistema marino que efectivamente ampara muchas formas de vida. Entonces, es súper relevante poder primero saber el dónde. Para los que somos geógrafos, hay algunos geógrafos acá, la ciencia del dónde. Si sabemos dónde están las cosas, bueno, entonces podemos empezar a generar instrumentos específicos para poder conservarlas. Así que, sin más, los dejo con Alejandra porque estamos todos muy ansiosos de poder escuchar lo que nos viene a contar. Muchas gracias, Danisa, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, gracias a todos los que están conectados, gracias también bueno, por este grado de interés y curiosidad por saber un poco más. Yo feliz de poder estar aquí, agradezco mucho la invitación. También mis disculpas por llegar un poco más tarde, pero bueno, ya estamos acá y a los que están ahí esperando online, pero aquí estamos. Entonces, voy a comenzar. No sé si tengo un puntero. ¿Te paso el link? O lo voy pasando por acá. Si es que me... ¿Sí? Sí, creo que vamos bien. Ahí está. Bueno, entonces quiero presentarme un poco. Me llamo Alejandra Mora, soy geógrafa, como decía Danisa. Estudié el doctorado en geografía con una tesis de la distribución de los bosques de güiros subantárticos en las latitudes subantárticas. Eso empezó como una investigación sobre Punta Arenas, el Estrecho de Magallanes, y terminó siendo una extensión a nivel como de la ecorregión subantártica, sur de Sudamérica y el Océano Austral. Y luego también terminó siendo también un mapa global de los bosques de algas, que fue un gran trabajo del cual me siento muy orgullosa y que, bueno, es la base de muchas cosas que han salido en adelante. Vamos a hablar un poco de cómo esto ha ido ramificándose en muchas cosas. Y también en estos momentos estoy haciendo un postdoctorado en la Universidad
de Victoria, en Canadá, en la Columbia Británica, donde trabajo con mapeos, pero mapeos haciendo series de tiempo para poder identificar cómo han cambiado los bosques de algas en Columbia Británica y así tomar información territorial que pueda servir para tomar decisiones de conservación y manejo. Y también soy miembro fundadora y me da mucho orgullo de los grupos de mapeadores de macroalgas porque estas técnicas que fuimos desarrollando los hemos podido compartir con otros colegas y con esos otros colegas han salido nuevos ejercicios de investigación, de desarrollo metodológico, se han disparado como nuevos caminos, nuevas avenidas de colaboración y de entretención, muy importante. Y bueno, para hacer una introducción al público general, ¿para qué sirven los mapas? Entonces, el público aquí presente seguramente lo tiene muy claro, pero para los que no, o que quizás tienen como otro tipo de curiosidad, primero, el mapa sirve como una fuente de ubicación y referencia espacial, decir que algo está aquí presente en algo que es completamente en una representación en dos dimensiones, completamente abstracta, que no tiene necesariamente un texto, sino que es solamente una abstracción de un dibujo, líneas, área, nos indica cosas como cercanía, lejanía, tamaño, conectividad. Entonces esa abstracción nosotros la tomamos casi dada por sentado, pero es un montón de información que está ahí en nuestras cabezas. Con ese tipo de información, tamaño, conectividad, cerca, lejos, aquí y allá, podemos comenzar a analizar cómo tomamos decisiones, cómo llegar a ciertos lugares o cómo identificar vías más útiles o también con respecto a recursos naturales o presencia de algunos elementos en la naturaleza. Y esto también es un registro. Este registro es un archivo que nos queda para el futuro, que va a quedar para los años posteriores, para las generaciones posteriores, y uno nunca sabe cómo alguien quizás va a tomar esos datos y los va a poder utilizar. Así que este catastro y este archivo es un regalo de nuestro tiempo presente para los que vengan en el futuro. Y bueno, ¿y qué pasa con los mapas de algas? Y eso es lo que yo he hecho durante los últimos 8 años. Mapas de algas es una información que es extremadamente útil porque es muy difícil identificar algas desde el espacio. Y para eso, entonces, bueno, antes de comenzar haciendo metodologías de todo esto, quiero un poco mencionar a alguien que me inspira mucho, que falleció el año pasado, Jane Goodall. Ella no tiene nada que ver con los mapas, ella es una primatóloga, y falleció pasada los 80 años. Lo importante de Jane Goodall es que hizo una actividad científica con sentido y razón. Y creo que es bueno recordar que cuando uno hace ciencia, lo que sea que uno haga, aunque sea mucho o poco, igual es un pequeño aporte y está en nuestras manos, en nuestras decisiones, poder hacer algo al respecto. Entonces, la primera cita que me gustaría destacar de ella es que lo que uno hace marca una diferencia y hay que decidir qué tipo de diferencia uno quiere marcar. Y eso me gustaría como pensarlo con respecto a los mapitas que generamos. Y al hacer cada día un poco de impacto en este planeta, el efecto acumulado de las millones de pequeñas acciones va marcando la diferencia. Así que em, eso, creo que al final el tema de este mundo que está tan complicado, que está tan difícil, lo mejor que podemos hacer es hacer un poquito de aporte y ese poquito aporte probablemente tiene un efecto multiplicativo que no tenemos ni idea. Y bueno, yo quiero hablar un poco de cómo esto se vincula con los bosques de algas, saber la distribución, dónde están, cuáles son sus dimensiones, cuán grandes están por ecorregión, las condiciones abióticas donde se distribuyen y otro tipo de variables que sean posibles de utilizar como un catastro, como un archivo. Y también, idealmente, poder hacer series de tiempo o por lo menos dos momentos de comparación presente versus pasado
para ver si es que es persistente, si es que hay estresores, si hay tendencias o cambios. Y a partir de eso, decisiones de conservación, restauración, ¿ya? Vamos a mostrar un poco lo que fue mi doctorado. Mi doctorado yo veía los bosques de algas del Estrecho de Magallanes que eran muy claros desde la orilla, pero cuando uno está con una imagen satelital es muy difícil identificarlos con claridad o certeza porque son muy chiquitos o están en la superficie del mar. Pero la gracia que tiene el bosque de algas que nos rodea en nuestras costas están dominados por una especie que se llama el güiro flotador o Macrocystis pirífera. Y el güiro flotador lo que tiene es una estructura en base a como bolas de aire que se llaman aerocistos. Los aerocistos tienen la fronda, generan una estructura tridimensional que llega a superficie y genera como una especie de catedral bajo el mar, donde un montón de organismos, desde peces, crustáceos, nudibranquios, peces de roca, delfines, todos se pueden acercar ahí porque genera una protección contra el oleaje, las marejadas, y también pueden ser lugares donde todos los estadios juveniles se pueden desarrollar. Muchas especies se desarrollan en el bosque de algas. Y como era obviamente como un lugar donde podíamos asociarlo como altos niveles de biodiversidad. Y yo, uno de los objetivos que tenía era expandir el mapa de la biodiversidad en Chile, de la biodiversidad terrestre a este borde costero que es muy difícil de identificar. Y había que hacerlo con certeza, precisión, no chamullar, no, ni más ni menos, sino que lo más adecuado posible. Entonces, cuando uno ve una imagen satelital como un Google satélite, uno ve unos canopies, unas canopías que parecen de lejos como una especie de textura sobre el mar. Eso es ahí donde está el Huiral. Y lo que estuve haciendo fue desarrollar un algoritmo. Con ese algoritmo, entonces uno destaca la parte de la parte infrarroja, que es una parte que refleja todos los organismos vegetativos reflejan mucha luz en el sensor infrarrojo, en la banda infrarroja del espectro electromagnético, que nosotros no podemos ver a simple vista, pero un sensor satelital sí puede. Y con eso, entonces, podemos destacar dónde está el canopy. Ese canopy, entonces, se filtra de todo lo que es la señal de tierra y todo lo que es la señal oceánica y deja solamente ese rango de extensión y área. A partir de esas manchas que ustedes ven ahí, esa es la extensión de un huiral y esto está ubicado en un archipiélago, el archipiélago de Cabo de Hornos. Y esta misma metodología de filtrado de imágenes satelitales se puede replicar en otras regiones del mundo, lo cual lo hizo finalmente terminó siendo un mapa global del bosque de Macrocystis o de güiro flotador. Otra cosa que quizás ustedes se preguntan es por qué está en rojo, amarillo, verde. Todos los que son esas canopías que están en rojo son canopías que son muy persistentes en el tiempo, están consistentemente ahí, en ese centro. De ahí en amarillo menos consistente y en verde menos consistente en el tiempo. Fluctúa por corrientes, por mareas, fluctúa porque los bosques de algas se van por las marejadas, tiran mucho güiro a la orilla, probablemente cuando uno va caminando por el mar va viendo esos güiros en la orilla, y se van renovando rápidamente, pero lo importante es que toda la parte que está en rojo en este mapa indica lugares donde hay mucha más persistencia en el tiempo. Y esos son como esos centros en donde podemos encontrar todas las otras organismos. Y bueno, aplicando este mismo algoritmo y estas mismas bases metodológicas, logré, como les mencionaba, hacer este mapa global donde muestra la extensión de Macrocystis y otro tipo de especies similares que también forman superficie, como Neriocystis, bueno, Eclonias y otras más que logran
ser identificadas de la misma manera, ¿ya? Gracias a ese mapa, algunos colegas tomaron esta información, tomaron los datos, los tabularon y llegaron entonces a cuantificar cuánto es por reino biogeográfico. En esa cuantificación se ve que la distribución templada de Sudamérica tiene más de 1.100 kilómetros cuadrados de bosques de algas, en su mayoría en el extremo sur de Chile, en el extremo sur de Argentina, Tierra del Fuego, Isla de los Estados y las Malvinas. Y seguido por el bosque de algas, la extensión en el Pacífico del Norte. Entonces, todo lo que es desde el sur de Baja California hasta Alaska, pasando por todo el borde occidental de Norteamérica. Y en tercer lugar, entonces, está la distribución que ustedes ven en rojo, que son estas islas australes, entre las cuales se destaca mucho la isla de la Georgia del Sur, que está entre América y África, y las Kerguelen, que están al sur de África, que es un archipiélago bien grande que tiene bosques de algas muy, 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 muy gigantes. Pero en términos como concretos, el bosque de algas en Sudamérica es la distribución más grande que nosotros conocemos de bosque de algas en el planeta. De momento, obviamente hay otras algas, hay muchas otras algas, pero en particular de este tipo de especies que forman estas canopías, sí es muy importante, es muy fundamental y por lo tanto es un hecho que hay que tomar en consideración dentro de los valores de protección para la biodiversidad. Otra cosa que nos preguntábamos era cómo poder definir cómo este bosque de algas ha cambiado en el tiempo. El primer reporte que yo tengo de los bosques de algas viene de Darwin. Él hizo un viaje alrededor del mundo entre los años 1832 y 1836 y pasó un buen tiempo aquí en Sudamérica. Y él menciona que hay bosques de algas en todas estas regiones, en todo este sur del mundo. En ese tiempo, él estaba acompañando una misión hidrogeográfica de la Armada Británica que estaban haciendo cartas náuticas. Y para los navegantes de esos años, los bosques de algas eran indicadores muy precisos de dónde había roca cerca de la superficie y eran áreas que había que evitar. Entonces la indicación de la roca era probablemente lugares donde podían encallar y había que evitarlos. Entonces, una de las cosas más bonitas que me pasó en mi doctorado fue encontrarme con estas cartas náuticas, escanearlas, georreferenciarlas y compararlas con la distribución presente. Y gracias a eso, entonces, pude ver que los bosques de algas que se identificaron en el viaje del Beagle, en las cartas náuticas de Darwin y Fitzroy y la gente que participó en esas campañas, están en los mismos lugares que en este momento presente. Hay algunos ejemplos bien bonitos, por ejemplo, esto que estoy mostrando, este es Agua Fresca, que es una bahía que está a unos 30 kilómetros al sur de Punta Arenas. Aquí, si ustedes ven, hay como unos dibujos de como unas ramitas. Si se fijan así con cuidado, pueden ver que como una textura aquí. Eso indica dónde identificaron bosques de algas. Y todo lo que está en rojo es el canopy actual detectado con imágenes satelitales. Y para la tecnología de la época, cartográfica de la época, es notablemente similar. O sea, estamos hablando de un bosque de las mismas dimensiones y casi las mismas ubicaciones. Y después, hace un par de años, fuimos a bucear en ese lugar y nos encontramos con un bosque muy prístino, muy bello, muy estable, muy lleno de organismos como esponjas y algas crustáceas y otras cosas más que estaban. Era belleza, era pura belleza. Y, ¿qué más iba a decir aquí? Ah, sí, que
Bueno, estos lugares están, en estos momentos, están vistos por todo el mundo va, pero no necesariamente los reconoce. Y eso es algo que yo quería decir. Los mapas nos ayudan a reconocer ciertas cosas y valorarlas y ponerlas en la realidad, en nuestra realidad cotidiana. Ahora la gente en Punta Arenas sabe que tiene bosques que son muy antiguos y que son muy intactos también. Y tabulando toda esta información, llegamos a la cuantificación de que los bosques de algas subantárticos tienen aproximadamente el 80% de sus bosques son persistentes a los últimos 200 años y es entonces uno de los ecosistemas menos intervenidos de todo el planeta. Ecosistemas costeros, marinos del planeta, ¿ya? Y bueno, y otra fase más era como poder llegar a cuantificar otro tipo de elementos. Y uno de los desafíos era, a partir de la extensión de área, identificar cálculos de población y biomasa. Y esto fue un trabajo que estuve haciendo hace poco con la Fundación Rewilding Chile, en un artículo que en estos momentos está sometido a revisión por los pares en una revista científica. Lo que hicimos fue hacer un escalamiento, un análisis multiescalar. Entonces, por un primer lugar, buzos determinaron el número de individuos y sacaron algas para cuantificar su biomasa. Esas muestras estuvieron georreferenciadas en los mismos sitios con una imagen de dron, un ortomosaico. Entonces, donde aparecía el buzo, se identificaba con una imagen de dron. Y esa imagen de dron está georreferenciada y se vinculaba con el satélite. A partir de eso y un muestreo que fue espaciado por distintos lugares, entonces se logró cuantificar, así un modelo lineal muy sencillo, cuánto era el potencial de individuos y biomasa. Y llegamos a la conclusión entonces de que es un cálculo más o menos de 4.890 toneladas de bosque de biomasa algal de macrocistis y aproximadamente 484.000 individuos repartidos en más de 200 hectáreas en el extremo sur del continente, en un área que se llama Cabo Froward, que está siendo propuesto como una futura área protegida. Y bueno, es una información que puede servir como planificación territorial, puede ayudar también a tener como este punto de inicio, es una línea base que en el futuro puede ayudar a nuevas réplicas y ver cómo va cambiando en el tiempo. Entonces, los puntos que ven ustedes ahí son los puntos de muestreo. El área que está como rosado es como el límite del área propuesta y la ubicación que está ahí en el extremo sur de Sudamérica. ¿Ya? Otra cosa que quería compartir es que vengo llegando del tercer encuentro de mapeadores de macroalgas en Las Cruces, en el ESIM de la Universidad Católica. Estuvimos 2 días compartiendo y tenemos bajo nuestro lema "No compitas, haz compitas". Para mí es súper importante este encuentro porque cuando empecé todas estas cosas de mapeado de algas, era muy evidente que servía para muchas cosas. Y yo soy una sola persona y no iba a andar haciéndolo todo yo. Entonces las metodologías las hemos ido compartiendo y con los datos lo hemos ido compartiendo, los amigos, todos se van apareciendo, mucha gente, muchos intereses van pasando con estas cosas. Y esto es lo que yo quiero hablar sobre el tema replicativo, porque uno no anda pensando lo que va a pasar, pero pasan cosas y se va replicando y van pasando, pasando, y mucho más allá de lo que uno pensó al inicio. Entonces, mis colegas aquí, junto con muchos más que estaban online, nos juntamos en estos últimos 2 días y vengo llegando de eso, y estuvimos compartiendo distintas usos, técnicas de monitoreo. Es el tercer encuentro. El año pasado hicimos otro, el año antepasado hicimos otro también en Punta Arenas.
Y todas estas son personas que realmente como que hemos ido consolidando como grupo en el tiempo, vamos conociéndonos más. Llegó gente de España, de México, de Chile, Perú, Argentina. Entonces sí, es muy bonito cómo han pasado las cosas en estos últimos años. Y bueno, quería compartir algunas presentaciones destacadas. Una es de alguien que también pasó por el ministerio el año pasado, antepasado, Eduardo Guajardo. Él es un colega biólogo marino que ocupó el algoritmo que usé yo y lo desarrollamos de alguna manera para que se pudiera hacer una automatización de la línea de tiempo. Él utilizó esas herramientas que fuimos desarrollando en una hackathon, que nos ganamos una hackathon haciendo estas series de tiempo. Y él, sabes que a mí me da mucho orgullo porque fíjense que gracias a eso, él pudo identificar, automatizar esta serie de tiempo y ver la distribución de los bosques de algas en el tiempo en series de tiempo que van por cuatrimestres. Entonces, en vez de tener solamente una imagen, ahora tenemos múltiples imágenes y múltiples distribuciones. Eso es en Punta de Parra, en la octava región. Como pueden ver, va cambiando en el tiempo y en el espacio. Este tipo de plataformas, él lo está haciendo a pulso. Hay otras plataformas que están financiadas por la NASA que ofrecen lo mismo. Y Eduardo, con toda su iniciativa personal y sus ganas, ha logrado hacer esto. Es un avance súper importante, súper significativo y sería muy bonito que pudieran vincularse porque es un tremendo aporte. Otra cosa que quería destacar es el vínculo con la sociedad. Y quería destacar la presentación también de mi amigo y colega Eliseo Fica. Él trabajó no necesariamente el macrocistis y el güiro gigante o el güiro flotador, sino que Durbilea o Cochayuyo o Coyofe en el sur de Chile. El cochayuyo es un alga que tiene múltiples usos, que ha sido identificado como un superalimento y que ha aumentado muchísimo su extracción. Y esa extracción se declara como paramiento, hay algas que se van en la orilla, las recoge la gente, pero no sabemos qué está pasando realmente con la extracción que no está declarada. Y como tiene un vínculo social, cultural muy profundo, entonces él junto con su equipo se acercaron a las comunidades y lograron hacer mapeos participativos de algas que están extraídas, problemas, por ejemplo, de zonas de contaminación, de abundancia, de extracción, y bueno, y a partir de eso entonces poder tomar acuerdos, ¿no? De cómo utilizar mejor el recurso cochayuyal. Y otra presentación que yo quería destacar de este encuentro es de mi colega José Palma Duque. Él utilizó el mapa de distribución de macroalgas y utilizó distintas variables bióticas y abióticas para ver cómo se distribuyen en el tiempo y qué es lo que está pasando en contextos, por ejemplo, de cambio climático, que hay algunos lugares que están más expuestos al aumento de las temperaturas y otros menos. Hay sitios que por el clima van a estar más bajo refugio o refugio climático contra el aumento de la temperatura. Pero también se hizo la pregunta de qué pasa si es que desaparece el bosque de macrocistis en la región de Magallanes y logró determinar entonces que cuando no hay bosque de macrocistis en gran medida puede aumentar el efecto de las marejadas costeras y por consiguiente entonces la erosión costera. La macrocistis entonces él vio con estos modelos de distribución de especies y modelos ambientales como INVEST, logró determinar en el fondo como que la erosión eh, era contenido gracias a este servicio ecosistémico maravilloso que son los bosques de algas. Y bueno, otra cosa que quería compartir es que como yo no soy ahora la única que mapea, hay muchos más que ustedes pueden invitar y consultar y hacer que les hagan otras charlas. En este encuentro hicimos un mapeo de los mapeadores.
y ahí fuimos consultando dónde están, qué es lo que hacen, dónde se encuentran distribuidos. Y todos estos puntitos que ustedes ven ahí son mapeadores, sus iniciativas, sus cosas, sus planes que están haciendo, qué especies están monitoreando y otro tipo de factores, por ejemplo, si está aumentando, disminuyendo con el tiempo. Así que este factor replicativo entonces se ve en toda Latinoamérica. Ah, y también es bueno porque ahora justo se publicó un artículo que muestra estos mismos puntos, pero todos concentrados en el hemisferio norte. Es muy lindo como ahora se está democratizando toda esta serie de puntitos en otros lugares. Así que, en conclusión, los mapas de algas tienen sentido y razón. Yo les mostré un poquito un vuelo de pájaro de la distribución, la persistencia, los cambios. Les mostré este mapa de la red de mapeadores y los caminos de colaboración y algunas estrategias que pueden ser simplemente monitoreo, puede ser conservación y en caso de que ahí estén perdidos o que estén muy estresados, hay bosques de algas hacer planes de restauración. Así que, sin más que agregar, muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Bien, agradecemos a Alejandra la exposición que nos hizo. Queremos dejar un espacio, nos queda un poco de tiempo para preguntas que haya en el público y también colocamos a través de Teams para las personas que quieren hacer preguntas. Por favor. Hola Ale, gracias por tu presentación. Gracias. Conocemos, en lo personal, conocemos tu trabajo hace harto rato. Ujú. Empezamos con algunos indicadores en áreas protegidas. Qué bueno que se estén reuniendo los mapeadores de los mapeadores, porque uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con acciones de monitoreo es poder dar certeza de lo que estamos viendo como alga realmente sea alga. Validar. Sea, claro, son los aspectos probabilísticos que hace, o sea, desde que nos conocemos hablamos, o sea, ya está bien, está hablando de distribución, puede haber una probabilidad intrínseca, pero los aspectos de monitoreo y fiscalización necesitamos dar con una accuracy, necesitamos conocer la matriz de confusión de la cual estás presentando el alga en cuestión o el modelo que se está haciendo, que es básicamente lo que estamos apretando más a los investigadores hoy en día en el área ya más terrestre. O sea, Sí. oiga, ya hemos tenido ya suficientemente años de información satelital como ahora que nos digan la certeza real de su modelo. ¿Cómo crees que debería ir avanzando eso en el agua? Dada también las complicaciones de ir a medir esto. Me acuerdo con el Dani, con el Ignacio, alguna vez intentamos replicar el modelo con un modelo tuyo y después llegar con todo el esfuerzo, ir con el barco a ver si estaba el alga por distintas razones, una marejada, algo, cambia las condiciones y ya no estaba el alga. Entonces, Mm, mm. ¿cuáles son los elementos, cuáles son los proxies? ¿Cómo crees que tú está avanzando la ciencia para poder determinar eso que los servicios públicos necesitamos? Sí, sí, yo creo que los servicios públicos pueden ayudar a la gente y la gente puede ayudar al servicio público también. Creo que una de las grandes conversaciones que tuvimos en este encuentro de mapeadores era cómo poder articular todos estos esfuerzos de una manera más armónica. Y estas plataformas online del mapeo pueden ser compartido con la sociedad civil y la sociedad civil puede utilizar esa información y aportar con sus fuentes de información. Em, Creo que, bueno, ahí hay distintos objetivos probablemente. Algunos van a ser más de restauración, otros van a ser más de recursos, otros van a ser más de simplemente monitoreo, pero mientras hayan, en primer lugar, plataformas estables donde pueda subirse datos y se pueda compartir datos, creo que es la primera base para la colaboración. Así que yo creo de que, por ejemplo, la plataforma de Blue Alert tiene muchísimo potencial, la plataforma que lideró Eduardo. Sería muy bueno poder aplicar esta herramienta, quizás articularse a partir de esto para buscar alguna manera de colaboración y promover mucho la ciencia ciudadana y la participación. Y eso creo que así se puede ir avanzando. Ujú.
Estimada, tenemos 3 preguntas en el chat, las Ya. voy a leer. La primera es, ¿se puede compartir el link de aquellos mapas que nos mostraste? Sí, sí, tengo el mapa global, sí, lo puedo compartir, no hay problema, está online, sí. Ya. Perfecto, entonces atento a través de nuestras redes sociales, las vamos a estar publicando con un poco más de información. Segunda pregunta, ¿existe viabilidad asociada al turismo submarino tipo buceo para poder aprovechar las maravillas de estos bosques marinos? Sí, totalmente. Hay mucho interés en el mundo de poder sumergirse en el mar. Puede ser una diversificación económica para las comunidades costeras. Descubrir el maravilloso bosque de algas que está ahí en la orilla, en vez de conocerlo desde arriba, sino que meterse abajo. Hay muchas iniciativas de buceo, muchas empresas de buceo que yo creo que estarían felices de poder mostrar a las personas. Así que sí, puede ser a través de snorkel, puede ser a través de buceo, puede ser a través de simplemente ir a nadar, acercarse al mar. Yo creo que los caminos son múltiples, solamente hay que acercarse. Ujú. Muchas gracias. Y por último, Jesús Rodríguez, no, nos llegó una más. Pero la pregunta que sigue, ¿es posible usar esas plataformas? No sé bien a qué plataformas se refiere, pero ¿dónde se pueden encontrar? Las plataformas de datos. O sea, por ejemplo, en la plataforma de Blue Alert en estos momentos está en fase de prueba y no ha sido lanzada al público. Mi mapa está publicado hace 6 años ya que está ahí en la web. Em, a todos estos otros mapas del mapeo de los mapeadores acabamos de hacerlo. Idealmente podría ser algún futuro u otro sistema estable de comunicación. Em, Así que sí, hay cosas que están ahí como menos privadas que otras, pero la idea es poder seguir replicando más. Vamos a estar entonces consultando esas páginas para poder darle dinamismo a esto y acercar lo que es todo el conocimiento, la ciencia y los distintos avances que hay a través de nuestras plataformas. Ah, disculpa, déjame decir algo también. Hay plataformas de ciencia ciudadana como iNaturalist o PlantNet, que son herramientas donde cualquier usuario puede llegar, identificar alga o organismo, lo que sea, tomarle una foto, georreferenciarla con el celular y puede ayudar muchísimo tanto a los científicos como a cualquier otra persona para poder identificar especies y utilizar esas bases de datos. Y bueno, yo creo que el SBAP, el ministerio ocupa mucho esas plataformas, así que también un llamado a la gente que les guste que puedan ocuparlas. Perfecto. Por temas de tiempo, vamos a decir una más. Después hay una felicitación hacia tu persona. La última, ¿cómo se ve el futuro del mapeo para avanzar en escalas de tiempo más acotadas y ver la variación y el efecto del barrateo? Barreteo, sí, es un tema porque sí, el barreteo es una forma de extracción en que el alga, en particular las lesones, el güiro negro, el güiro palo, se saca con barreta o con chuzo desde bajo el agua y es muy difícil monitorearlo porque esas algas no llegan a superficie o no son tan identificables desde los satélites. Entonces, una de las formas de hacerlo bien es con sistemas más específicos, así como ¿cómo se llama? Eh, ah, Sensores sonar y ecosondas, gracias. Ecosondas, con cámaras, se podría hacer un mejor monitoreo, pero eso requiere un poco más de recursos, pero yo creo que para todas las comunidades interesadas en poder el tema del barreteo, que es súper importante en el centro y el norte de Chile, yo creo que tiene mucho potencial. O sea, metodológicamente se puede, solamente faltan recursos, yo creo. Alejandra, muchas gracias. Bueno, invitamos a la gente a que de todas maneras vean lo que tiene que ver con la encuesta de participación. Ahí pueden dejar distintos comentarios, incluso preguntas, tanto para que nosotros mejoremos estos encuentros, como también acerca de el propio encuentro. Para que no se me olvide, Avi particularmente dice, no tengo preguntas, solo felicitar a Alejandra por su trabajo y pasión por querer compartir sus conocimientos. Agradecimiento que también lo extendemos desde el SVAP. Bueno,
nos comenzamos a despedir en este encuentro que tuvimos hoy extraordinario. Nuevamente, un aplauso para Alejandra por la presentación. Hola, una pregunta por acá. Y sin más, decirle a todas las personas que están conectadas, llegamos a casi 50 personas conectadas, estamos muy contentos, estén atentos y atentas porque se vienen más cositas y más encuentros SBAP. Nos vemos. ¿Se Chao, puede hacer una gracias. consulta? ¿No? ¿Aló? Oh, qué terrible. Fúnense. Fúnense. Y era bueno.